Buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días. Ramos, ¿me confirman si me escuchas? Guamán, ¿me escuchan? Buenos días. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan? Sí se le escucha, profesor. Ya, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, vamos a empezar a desarrollar nuestro trabajo de hoy, ¿ya? Eh, Hemos programado el pronombre de acuerdo a su manual. Me corresponde el día trabajar el pronombre. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Entonces, esperando que ingresen todos los demás compañeros. Bien, bien, joven. Entonces vamos a ver. Ya está. Bien, nosotros cuando hablamos nosotros de los pronombres solamente ya no vamos a recordar y que vamos a trabajar, ya que es, en este caso simplemente es recordarnos los temas anteriores, los temas en otros grados inferiores que hemos llevado, ¿no? Voy a proyectarlo, lo que viene siendo los pronombres personales en este caso, ¿no? Y ahí estaremos hablando. Con nosotros vamos a hablar del pronombre. En este caso, en primer lugar, nosotros tenemos que decir que el pronombre es una categoría gramatical, ¿no? Obviamente de inventario cerrado, que cuya función prácticamente es esencial, ¿no? Es sustituir prácticamente a un sustantivo o un equivalente. Desde el punto de vista morfológico, que vamos a ver el día de hoy también, es una palabra variable que posee tres accidentes, ¿no? Gramaticales. ¿Ya? A ver un momento. Tres accidentes gramaticales. Le comentaba, le decía que los pronombres personales en este caso, que viene a ser una palabra variable, ¿no? Que posee prácticamente tres accidentes gramaticales, que son género, número y persona. Entonces, como categoría prácticamente referencial,
En este caso presenta significado ocasional, ¿no? Es decir, establecimiento o establecido, perdón, únicamente en este caso por el contexto, ¿no? Por este contexto que le va a reemplazar, ¿no? ¿A quién? Al sustantivo. Entonces, en este caso, permitiendo entonces, ¿qué cosa? Por lo tanto, designar indirectamente a los seres, a los seres prácticamente, nombrarlos. Entonces, por último, en este caso, tenemos que cumplir todas prácticamente las funciones gramaticales de aquello, ¿no? Entonces, en ese caso, los pronombres se dividen en tres categorías gramaticales y vemos acá la primera categoría que es la parte semántica. Cuando nosotros hablamos de la parte semántica de la categoría gramática, el pronombre es la persona que es la categoría que no presenta prácticamente significado fijo, ¿no? Sino prácticamente meramente ocasional, que también acabo de decirlo, es decir, en su contexto dependería del contexto lingüístico o extralingüístico prácticamente, ¿no? Y el criterio morfológico, en este caso, el criterio morfológico, tenemos que el pronombre tiene la categoría gramatical y tiene tres, en este caso, accidentes gramaticales, que son género, número y persona, son los tres, ¿verdad? Muy bien, y el criterio sintáctico que vamos a tener también en cuenta aquí, en este caso, que el pronombre cumple prácticamente todas las funciones. Estas funciones prácticamente son propias prácticamente del sustantivo, ¿no? Como las del núcleo del sujeto, objeto directo y objeto indirecto prácticamente. Nosotros ya más o menos tenemos cómo hallar el objeto directo y cómo hallar el objeto indirecto, ¿verdad? Y lo último es que el criterio lexicológico, en este caso, el pronombre es una categoría de inventario cerrado. Inventario cerrado porque por lo tanto no admite la incorporación de nuevos pronombres, ¿no? Son únicos y ya no ingresan más. Por lo tanto, por eso se llama inventario cerrado. Ahora, dentro en este caso, funciona dentro de una clasificación. El pronombre, dentro de esta clasificación que vamos a tener, el pronombre personal, que son aquellas que señalen a las personas que intervienen prácticamente dentro de una conversación, ¿no? Que puede ser varias, ¿correcto? De muchas formas. En este caso, la clasificación que vamos a tener sintáctica de los pronombres personales se trata prácticamente de la clasificación que atiende a la función que dicho pronombre cumple dentro de la oración. Entonces, este caso va a tener también que hallar tres casos. El primero que es subjetivos, ¿no? Objetivos y terminales. Ahora, y son tres casos que se van a dividir dentro de la clasificación. ¿Y cuáles son objetivos? Objetivos son aquellos que funcionan como sujeto, exclusivamente, sujeto. ¿Y quiénes son como sujetos? Funciona el yo, el tú, el vos, ¿no? El vos también un poco se usa en el Perú, pero sí, ¿no? Algunos en otros países donde casi se usa. Él, ella, ellos, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes y ustedes. Son ellos que funcionan como pronombres, son objetivos, ¿ya? Son subjetivos, perdón, son subjetivos. Ahora, los objetivos son que funcionan como objeto directo o indirectamente. Eso hay que tener en cuenta cómo lo vamos a hallar los objetivos, ¿ya? Porque funcionan prácticamente como indicador directo, como indicador indirecto. Entonces, ¿qué vamos a tener en este caso? ¿No? Que el lo siempre es neutro, ¿verdad? El lo, el los, el la, el las, el le, el les, el me, te, se, nos, os. ¿No? Esos son los pronombres que ya también nosotros los conocemos desde segundo, tercero de secundaria. ¿Ah? Muy bien. Los terminales que no son ya prácticamente que son aquellos que funcionan como finales, ¿no? Como términos, como el mi, el pi, el sí, el conmigo, el contigo y el consigo, ¿no? Que ellos funcionan prácticamente al finalizar ya prácticamente en estos casos de los pronombres, ¿no? Ahora, como ya tenemos este caso, ahora, ¿qué vamos a tener en este caso? Que hay una nota, dice los pronombres objetivos, en este caso denominados átonos, acuérdate, porque carecen de acento en su estructura, ¿no? De acuerdo con su posición, pueden ser proclíticos o enclíticos. Son dos casos. Aquí hay que tener en cuenta que cuando es proclítico y cuando es enclítico, ¿no? Los proclíticos creo que ya conocemos, a veces nos confundimos con lo que son los enclíticos en este caso. Los proclíticos sí están prácticamente precedidos del verbo, pero que preceden al verbo, pero están separados, no están juntos, ya están separados. Pues como por ejemplo, ¿no? Se lo dijo, me lo compré, me la compré. Entonces aquí tenemos también, ¿no? Se lo dijo, lo tenemos ahí,
se lo dijo, me la compré. Entonces, estamos entendiendo los pronombres aquí en este caso separados. Está, obviamente que está que presida el verbo, pero está separado. A diferencia de los enclíticos, en los enclíticos no. Los enclíticos, ¿qué va a pasar con los enclíticos? Los enclíticos que cuando se anexan, se juntan exclusivamente al verbo o al verboide. Se van a anexar. Por ejemplo, tenemos con verbos, por ejemplo, con verbos, ¿qué tenemos? El término es dime, pero dice alguno, dímelo. Compra, cómpraselo. Entonces tenemos ahí los pronombres que se están juntando al, al verbo. O sea, en este caso se llama, en este caso son enclíticos. ¿Ya? Y entonces con infinitivos, en este caso con los infinitivos, también tenemos. ¿No? ¿Y cómo de dónde cogemos eso? Veamos aquí, mira, decírselo, dejarlo, ¿no? Tenemos también, ahí está el fin, ¿no? Es infinitivos, ¿ya? Y los gerundios, ya también los gerundios, estudiando, dándoselo, ¿no? Estudiándolo, ¿no? Ahí tenemos an, ¿no? Y dándoselo, ¿no? También tenemos los gerundios, ¿no? Entonces, son cositas que nosotros ya lo entendemos, ya lo sabemos, simplemente hay que recordar, ¿ya? Dentro de los pronombres determinativos, en este caso, vamos a tener lo siguiente. Estos pronombres tenemos los demostrativos, los posesivos, los numerales. Ahora, ¿cómo hallamos nosotros los pronombres demostrativos? Por ahí vamos a empezar hablando de los demostrativos. Los demostrativos en sí vamos a tener que son los que indican, prácticamente indican distancia temporal. Igual que al anterior, ¿no? Señalan prácticamente a las tres personas gramaticales al mismo tiempo, que indica de manera referencial la ubicación de los seres que funcionan así como el tiempo, ¿no? También, entonces, tomamos como temporal o espacial en relación con las personas gramaticales. Que estos son los siguientes, ¿no? Este, ese, aquel, que vamos femenino y plural. Pero ojo, si nosotros tenemos que ver aquí, en este caso, funcionaría como un triángulo, con funcionalidad similar. Lo pondríamos un triángulo. Si nosotros queremos entender este caso, en los demostrativos, diríamos lo siguiente. Un triángulo, estaríamos empleándole aquí para poder entenderlo. Desde el punto de vista aquí adentro, en este punto aquí, tendríamos que ver exclusivamente desde la perspectiva del hablante, ¿no? Desde la perspectiva del hablante. Ahí tenemos. Ahora, en los laterales que vamos a tener, por ejemplo, en este caso, el emisor, que aquí tenemos el emisor, ¿no? El emisor en este caso señala el objeto, ¿no? Que en este caso es cercano a mí. Entonces utilizaría, si es cercano a mí, utilizaría el término este, ¿ya? Ahora, en esta parte, la parte superior del triángulo vendría una realidad. ¿Qué te vendría la realidad? Entonces, dentro de la realidad, ¿qué cosa? He señalado el objeto. He señalado el objeto. Entonces, si he señalado el objeto, diría lejano a mí. Sería lejano a mí. Entonces, ahí sería aquel. Si es lejano a mí es aquel. Es aquel. En este caso, tendríamos que ver el receptor. El receptor, en este caso, es señalando al objeto. Señalando el objeto. Entonces, estaríamos cercano a mí. Y ese cercano a mí funciona como S. Este es el triángulo que funciona como ese. Ahora, obviamente, ¿cómo va a funcionar? Nosotros podemos tener en los géneros, en este caso, estamos en la A, ¿ya? Pues vamos a poner la A, tenemos que tener, por ejemplo, masculino, género, tenemos masculino, femenino y neutro, ¿no? También vamos a tener cerca de mí, cerca de ti, lejos de ambos. Esto se puede dividir en de bloque, ¿no? Entonces, podemos tener cerca de mí, ¿no? Tenemos cerca de ti y lejos de ambos, lejos de ambos. Pero vamos a coger en los tres bloques. Entonces, si hablamos cerca de ti, cerca de mí, entonces yo voy a emplear masculino, vamos a dividir sería este, simplemente con estos, ¿no? Entonces estamos acogiendo este y estos, ¿no? ¿Y qué sería? Entonces emplearíamos acá cuando hablamos cerca de ti, sería ese,
y esos. Ya, mira, es y esos. Y cuando hablamos lejos de ambos, sería aquel, aquellos. Aquel, aquellos. ¿Correcto? Ve. Entonces estamos teniendo ese es el masculino. Y cuando hablamos nosotros en femenino, también, ¿no? Vamos a ver femenino. Si digo femenino, este, o perdón, esta y estas. Esta y estas. Y cuando hablamos cerca de ti, ve, esa y esas. ¿Ve? ¿Tenemos? Y cuando hablamos lejos de ambos, aquel y aquella. Aquel y aquella. ¿Ve? O aquellas, perdón. Aquella, aquellas. ¿Ya? Y el neutro, cuando nosotros tenemos en este caso, el neutro funcionaría diciendo esto. Esto nada más. Y eso sería, funcionaría en cerca de mí, solamente el término esto. Y cerca de ti funcionaría solamente eso. Y cuando lejos de ambos funcionaría solamente aquello. Aquello. Nada más. Y ese todo funcionaría ahí. ¿Ya? Eso es todo que funcionaría. Entonces, eso hablamos exclusivamente nosotros de los pronombres demostrativos. ¿Ya? De los demostrativos. Muy bien, hemos culminado con los demostrativos. Profesor, ¿y cómo sería un ejemplo aquí en el demostrativo? Muy bien. Entonces, ¿cómo lo diríamos? Por ejemplo, para aplicar esto dentro del demostrativo lo diríamos. Mira, lo diríamos, ese cuesta más caro que aquello. Yo digo, ese cuesta más caro, ¿no? Más caro que aquello. Si yo tengo aquí, este cuesta más caro, es ese, perdón, era ese. Este término ese, ¿con quién estaríamos funcionando? Entonces yo inmediatamente tengo que buscar. Eso sería, tenemos hablando ese en masculino, pero estaremos hablando cerca de ti. Cerca de ti, ¿no? Cerca de ti. Y el aquel, que aquel también funcionaría como que es masculino, funcionaría como lejos de ambos. ¿Ve? Ahí está el ejemplo. ¿Ah? Muy bien. Borramos esta parte. Borramos esta parte. Y pasamos a hablar ahora exclusivamente de otra parte cuando hablamos de los posesivos. Cuando hablamos de los posesivos en sí que son que indican pertenencia o relación con las personas gramaticales. ¿Ya? En este caso son los siguientes: el mío, el tuyo, el suyo, el mí, el tú, el nuestro, el vuestro, plural y femenino. Correcto, correcto. ¿No? También señalan qué cosa: a una de tres personas del discurso. A una de las tres personas del discurso. Pero además indica qué cosa: la idea de pertenencia real o figurada, ¿no? Con respecto a un concepto sustantivo como el aquel que del pronombre entre la relación esquematizada. Entonces, ¿cómo va a funcionar el caso? Entonces, igual, ¿no? Igual funcionaría. Mira, igual. Igual sería el triángulo, ¿no? El triángulo. Si hacemos el triángulo aquí, sería igual, ¿no? Aquí en el centro sería desde el punto de perspectiva del hablante. Acá tenemos el emisor, utilizaría el mi, el pronombre mi, y el mismo es la realidad, que sería el su. Y cuando hablamos del receptor, hablaríamos exclusivamente que es el que escucha, el tú. Nada más, ¿no? Eso es todo. Yo te digo, ¿no? El emisor, ¿quién es? El que habla. La realidad, ¿quiénes son? Todos los demás, ¿no? Todos los demás. ¿Ya? Todos los demás. Entonces su propiedad es señalada por el emisor de manera referencial. Listo. Y el receptor es el que escucha, ¿no? Su pertenencia es señalada por el emisor de manera referencial también, ¿no? Eso se trata, ¿ya? Bien, pasamos aquí y le decimos ahora, hablamos de pronombres numerales. Los numerales son que indican la cantidad de orden, ¿no? Repetición prácticamente, eso también ya lo hemos conocido en otros casos, cuando hablamos de numerales. Ahora, cuando hablamos de numerales, no sé si por acá tenemos la clasificación, sí, aquí tenemos la clasificación.
Hablamos de cosas en cardinales. Los cardinales los conocemos que nosotros desde el inicio, que son uno, nos indican número 1, 2, 3, 4, 5, son numerales. Indican números exactos. Ordinales, en este caso, indican sucesión numérica, ¿no? Primero, último, vigésimo, segundo, tercero, ¿no? Hablamos después de puesto, por ejemplo, ¿no? El partitivo indican prácticamente fracción, ¿no? Media, octava, doceava, y etcétera. Y lo que basta a múltiplo, y que en este caso indique qué cosa, multiplicidad, como ese doble, triple, quintuple, etc. Y los distributivos, en este caso, indican repartición, ¿no? El único es ambos, en este caso, ¿no? Eso sería el distributivo, ¿no? El distributivo sería ambos, ¿correcto? Correcto, muy bien. No solo ambos, ¿ah? También tenemos el término distributivo, tenemos sendo, ¿no? Cada, sendo, o senda, o sendos también, ¿ya? Ambos, ambas, ambos, nada más, ¿ya? También. Los pronombres indefinidos, en este caso, son los que indican también la cantidad indefinida de los siguientes, poco, mucho, algunos, ¿no? Femenino, plural, ¿no? Y tenemos el cuadrito donde va a indicar en algunos casos el que, también con un sustantivo antecedente. No, tenemos el, la, cual, ojo, tener mucho cuidado con este el, que está funcionando como artículo, ¿verdad? Tener mucho cuidado con este el, ¿ya? ¿Quién, quiénes, no? Y los sustantivos consecuentes tenemos el cuyo, cuya, cuyos, cuyas, ¿no? Entonces no tenemos funcional. Entonces, aquí están los artículos, con cuidado que colocarle como pronombres, ¿no? Son artículos en este caso. Y los pronombres enfáticos son aquellos pronombres que indican pregunta, pregunta o admiración, ¿no? Que son los siguientes, ¿no? Que, quién o quiénes, cuál o cuáles, cuánto, cuánta o cuántas, ¿no? En funcionalidad. ¿Ya? Todo eso funcionalidad. Muy bien. Vamos a pasar a pasar asistencia y con la misma pasamos a la solución de otro ejercicio, ¿ya? Voy a pasar lista, por favor, atento. A ver cómo, cuánto. Ya, atento a la lista. Si no tienes micrófono, al chat me dejas, ¿ya? Ahí, Lara. Alberti. Antonio. El chat. Ya, muy bien, me van dejando. A los que he llamado, por favor, me tienen que dejar su asistencia para colocarlo. ¿Ah? Es la sesión número 27, ¿no? Ya. Ya, muy bien. Entonces me está dejando, ya muy bien, varios ahí. En Antonio, ¿no? Ya Antonio. Ya está el Antonio, muy bien. Está ahí Lar Vega, ya. Tenemos a Alberti, ya, muy bien. Alberti, ya, muy bien. Seguimos entonces. Arroyo, Arroyo. Presente, profesora. Muy bien, buenos días, buenos días. Muy bien. Asunción, Ávila, Ayala. Ahí está Ayala, muy bien, Ayala. Bernaldo, Cano. Presente, profesor. Muy bien, Cano, buenos días. Carvajal. Muy bien, Carvajal, buenos días. Ahí está Carvajal. Colonia. Presente, profesor. Buenos días, Colonia. Bueno, ahí está, perfecto. Evangelista. Feliciano. Feliciano. Figueres. Buenos días, profesor. Ah, muy buenos días, Feliciano. ¿Qué tal? Buenos días. Figueres. Gallardo. Ahí está Gallardo. Buenos días, Gallardo. García. Evangelista. Ah, ya, buenos días, Evangelista. Ya, muy bien, Evangelista. García. Guamán. Presente. Buenos días, Guamán. Jara. Javier. Lagos. Llanos. López. Martínez. Martínez. Mateo. Melgar. Morales Lino. Presente. Buenos días, Morales. Ramírez Taboada. Ramírez. Buenos días, Ramírez. Ahí está Catarina Ríos. Muy buenos días, Catarina. Ya. Ramos. Presente, profesor. Buenos días, Ramos. ¿Qué tal? Raprey.
Samaritano. Simón. Buenos días, Simón, muy bien. Sosa. Torres. Ture y Valerio. Ya. Bien, bueno, bien, chicos. Vamos a empezar entonces, ahora sí, a solucionar los problemas que tenemos. Bien, voy a dejar de compartir esta y voy a proyectar la otra que tenemos aquí, ¿ya? Para poder solucionar. ¿Bien? Entonces vamos a decir, aquí está. Bien, pronombres, ¿no? Pronombres, algo ligero, a ver, con respecto, dice respecto al pronombre del pronombre, señale los enunciados correctos, ¿sabes? A ver, usted sabe que su participación es muy importante, me van dejando el chat, ustedes sus respuestas y yo voy a tomando nota qué estudiante está participando para poder tener sus respectivas notas, ¿ya? Sus respectivas notas. Muy bien. Ya, bien. Vamos a ver, dice, respecto, pronombre, dice, a ver, respecto del pronombre señale en los enunciados correctos. A ver, la B me dice, a ver, la B, a ver, dice la 1. Asume la función de los sustantivos. ¿Ya? ¿Correcto? ¿No? Asume la función de los sustantivos, sí es verdad. ¿No? En la 2, su significado depende del tono, sí. ¿Tu compañía? No. Muy bien, está bien, muy bien, correcto. ¿En qué proposición hallamos pronombres? Numerales, ahí está. Pronombres numerales, chicos, a ver. Necesito su participación, solamente estoy dejando, está Ayala y está solamente Simón. Muy bien, otra vez Ayala, muy bien. Necesito que participe, por favor. A ver. Correcto. Muy bien, ¿no? Muy bien, con 5 o 6 naranjas. Solo 34 asistieron a la conferencia. ¿Qué ministro, perdón, qué oración posee más pronombres? 3. Más pronombres. ¿Qué oración posee más pronombres? Ujú, muy bien. Ujú, correcto. Muy bien, ¿no? Le dijo, no, correcto. ¿Qué oración presenta pronombres enclíticos y proclíticos? Justo eso lo hemos tocado. En la A no tenemos, no. Enclíticos y proclíticos, a ver. Ya está. ¿Cuál nos quedamos? Claro, muy bien, ¿no? Muy bien. Ahí está, ¿no? Quítaselo. ¿Qué pronombre tiene función anajórico en las siguientes oraciones? Los siguientes anahóricos. A ver, o con los anahóricos. En este caso. Bien, vamos dejando su participación ahí. Muy bien. Correcto. Muy bien. Ujú, muy bien. Muy bien. ¿No? El congresista, ¿no? Muy bien. ¿Qué oración presenta pronombres relativos? El pronombre relativo. No sé, ¿sabes? Pronombres relativos. A ver. Muy bien. Ya, correcto. Me dice, ese es el amigo del cual le hablé. ¿No? Correcto, muy bien. 7. ¿Qué oración presenta pronombres? ¿Qué oración presenta pronombres? A ver. Ujú, pronombres. Ujú, muy bien, estamos en las 7. Pronombres. Me dicen, profesor, la B, la C. A ver. Ujú, a ver, nos podemos ordenar.
A ver, los jóvenes los cuales, luchan, reclaman su derecho. Y la C es María se lo presentaría si él fuera estudioso. Muy claro, ¿verdad? C estaría, ¿no? Señale la proposición con pronombre indefinidos. 8. Indefinidos. Indefinidos. Correcto. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien, jóvenes, ¿no? Ninguno va a ir al meeting. Correcto. ¿En qué oración encontramos pronombres enclíticos? Enclíticos. La 9. Muy bien, Sergio. Ayala, muy bien. Correcto. Correcto. Muy bien, ¿no? Explícaselo y dile que avance, ¿no? Muy bien. Vamos a la 9. Dale. Vamos con la 10. Usted salió temprano. Su señora nos llevó allá donde nos compró aquel reloj de oro. Lo hizo de la mejor manera. ¿Cuántos pronombres encontramos en el texto anterior? Vamos, chicos. ¿Cuántos pronombres encontramos en el número 10? Fer? A ver, muy bien. Muy bien, muy bien. Correcto. 5 pronombres. Señale la oración que presenta pronombres demostrativos. También le hemos visto los demostrativos. Los demostrativos. Echar esto, muy bien, esto, profesora. Y así, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿En qué proposición hallamos pronombres cardinales? Cardinales. 12. Cardinales. Muy bien. Correcto. Ah, ¿no? Muy bien. Muy bien, muy bien. Correcto. Correcto. 13. A ver, me informaron lo siguiente. A todo docente que ocupe un cargo se le entregará la información respectiva del área. ¿Cuántos pronombres personales a tonos presenta la proposición anterior? Átonos. 13. Átonos. Claro, muy bien. Correcto. Muy bien, ¿no? Serían entonces 3. Muy bien, muy bien. Aquí, seleccione de la alternativa que contenga numeración con pronombres personales tónicos. ¿Ve? Tónicos. Unos tónicos, a ver. Muy bien. Entonces ya, muy bien, ya está. Correcto, ¿no? Muy bien, muy bien. Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, jóvenes. Y antes, estamos con los tónicos. Muy bien. Ahí está. Señale la oración que presenta pronombres ordinales e infinidos, respectivamente. 15. Ujú. 15. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Correcto, chicos. Y la número 16. ¿Qué oración presenta un pronombre en función de atributo? A ver, en función de atributo, número 16.
Correcto. Muy bien. Claro, ¿no? 17 dice, todos los días ella lo veía en el parque con alguien. En la oración anterior, los pronombres son. ¿Quiénes son los pronombres? Claro, ¿no? Ella, lo y alguien, ¿no? Están los pronombres. Señala la oración que presenta un pronombre en función catafórica. En función catafórica. ¿Ve? ¿Cuál no tenemos función catafórica? Ujú. Correcto. Muy bien. Muy bien, chicos. Muy bien, jóvenes. Felicitaciones para todos los que han participado, brindando sus alternativas, sus respuestas en el chat. Y está quedando grabado para su respectiva evaluación. Bien, ahora sí ustedes, como ya se está culminando la hora, van a acudir a su plataforma, ¿ya? Y van a ir a la resolución de su examen diagnóstico. Jóvenes, tienen que resolver el examen diagnóstico. Hay algunos jóvenes que no están resolviendo el examen diagnóstico. Entonces, claro, participan en clase, pero no hay examen diagnóstico, como que ahí tendrá baja el puntaje, ¿ya? Y para evitar eso, mejor resolver el examen diagnóstico, que está muy sencillo para ustedes, ¿ya? Y no hay ningún problema. Estudiantes, entonces, no vamos a ir quedando ahí. Ya su examen está publicado. Nos quedamos en esta parte, jovencitos, y nos vemos en una siguiente oportunidad. Bien, chicos, nos vemos. Cuídense.